a ver el caso así, muy simplificado, de este tipo de cálculos para un venturímetro aplicando estas condiciones. Ya vimos que su proyecto iba a llegar hasta lo que es el NPSH, y tengo pendiente enviarles un ejercicio ahí muy similar, o para que vean cómo se calcula completamente el NPSH, al menos, que es hasta donde llegarían ustedes con sus cálculos. Entonces ahorita voy a poner en principio el cálculo de un venturímetro, donde se pueden aplicar precisamente las ecuaciones, tanto la aplicación de las ecuaciones de Navier-Stokes, lo que son las ecuaciones de conservación de energía, en otras palabras, la ecuación de Bernoulli. Posteriormente vamos a verificar que este venturímetro también tiene aplicación con lo que son las ecuaciones de la hidrostática y la ecuación de continuidad. Entonces voy a pasarles precisamente, les voy a compartir una de las hojas que necesito que vean el ejercicio. Entonces vamos a checar lo que dice en sí el ejercicio. Creo que no habíamos visto este elemento, ¿no? Nos dice que un venturímetro mostrado en la figura, la lectura del manómetro diferencial de mercurio es de 35.8 centímetros. Nos piden determinar el caudal de agua a través del venturímetro. El venturímetro es como el que se puede ver en la figura ahí, es una sección que viene con un diámetro y después se hace más pequeña, ¿sí? O viceversa, puede ser que nada más sea que venga desde la parte pequeña y luego se haga más amplio. Aquí en es prácticamente, digamos, viene más amplio, se hace más pequeño y otra vez se vuelve a hacer amplio, aunque puede tener nada más un elemento de más grande a más pequeño. Cuando es nada más de más grande a más pequeño, generalmente se le conoce como tobera exclusivamente, y cuando no es nada más como un difusor, pero muchos otros autores lo suelen llamar también como venturímetro, pero en forma más específica y más puntual, el venturímetro es el que tiene prácticamente los dos elementos, tanto en la parte amplia como la parte más angosta, y otra vez vuelve a su condición normal. Entonces, tenemos estas condiciones. Observen nada más las condiciones del flujo. El flujo de agua viene de la parte inferior, viene el agua subiendo a través de la tubería desde el punto A al punto B. Si nosotros suponemos, por ejemplo, que el agua, empezamos a echar a trabajar el equipo, probablemente haya una bomba en la parte inferior. Entonces, echamos a andar la bomba, el agua empieza a llenar los intersticios, tanto a través del punto A, empieza a llenar del lado derecho, luego llega al punto B y también trata de llenar esa parte con agua. Y entonces ya después de que llenó esos intersticios, lo que hace es seguir prácticamente todo el flujo a lo largo del venturímetro. Y la parte del manómetro diferencial, este elemento que aparece aquí, que se conoce como manómetro diferencial o manómetro tipo U, lleva un fluido medidor y un fluido medido. El fluido medidor en este caso es mercurio, y el fluido medido es el agua, que es la que está circulando. Entonces, por un lado, todo el elemento que pasa por la tubería, todo el fluido que es el agua, ese es el fluido medido. Una vez que se llenan esos intersticios de los que les comentaba, la parte del ramal donde está el venturímetro, perdón, el manómetro tipo U, se vuelve una condición estática. En otras palabras, para los puntos, el punto A y el punto B, puedo aplicar la ecuación de la hidrostática, y para el punto A y el punto B también puedo poner la ecuación de la hidrodinámica, es decir, la ecuación de Bernoulli. Bueno, entonces esta sería la primera condición. Nada más me interesa que vean cómo hacer prácticamente el cálculo. Es relativamente sencillo, pero lo van a poder percibir ahí en su grabación. Lo tratan de hacer, traten de hacer el cálculo, está ya detallado, no creo que haya ningún problema. Tenemos todas las condiciones aquí, 35.8, Z y 75. Y el nivel de referencia lo vamos a poner aquí donde empiezan los 35.8, es decir, en el margen inferior del lado izquierdo donde está el mercurio. A partir de ahí vamos a generar lo que es la ecuación.
Entonces voy a dejarles de compartir esta para abrir otra hoja. Déjenme checarles. Entonces, si nosotros observamos precisamente, les comentaba en la figura, si recuerdan la figura, podemos aplicar en un principio la ecuación de Bernoulli, es lo que les comentaba, la ecuación de la hidrodinámica en los puntos 1 y 2. Entonces, empezando con la ecuación de la hidrodinámica entre los puntos A y B, tendríamos lo siguiente. Tenemos la presión en A sobre el peso específico del agua. Nosotros lo hemos trabajado, los primeros ejercicios que les había mostrado también por ahí previamente, se los ponía como densidad por gravedad. Acuérdense que la densidad por gravedad es en sí el peso específico del fluido. Lo puedo dejar así como el peso específico del agua o ponerlo como densidad por gravedad. Entonces sería la presión en el punto A sobre densidad por gravedad, más ZA, que es la energía geodésica, más la energía cinética, que es el término de BA al cuadrado sobre 2G, que si recuerdan, también les había comentado, ese término, esa cabeza de velocidad, es la que me provocaba la línea de gradientes hidráulicos en el sistema. Y las pérdidas en el sistema, la energía proporcionada por la bomba, la consumida por la turbina, y de nueva cuenta los términos en el punto B, donde estaba la parte más estrecha del venturímetro. Entonces, si recuerdan ustedes el venturímetro, las pérdidas generalmente en este tipo de equipos, los venturímetros son pequeños, entonces las pérdidas se suelen despreciar, entonces el término HR de A a B se suele despreciar. No tenemos ninguna bomba, se elimina, no tenemos ninguna turbina, también se puede eliminar el término, porque no tenemos en ese pequeño tramo. Puede ser que sí exista una bomba, pero está abajo del sistema, o puede ser que esté arriba y la esté succionando, no importa, pero lo que me interesa analizar ahorita es exclusivamente el venturímetro. Entonces, ahí no hay turbina y no hay bomba. Entonces empezamos a eliminar, y si nosotros regresamos a la figura anterior, si recuerdan ustedes, teníamos precisamente el valor que empezaba, por ejemplo, por la presión en A, aquí está ya entre 9.810, porque la densidad del agua es de 1000, por la gravedad son 9.81, da 9.810, y la cota geométrica desde el punto de referencia donde estaba la parte inferior del mercurio hasta el punto A del venturímetro, tenemos de 0.358, porque teníamos 35.8 centímetros, en metros son 0.358, más el valor de Z, eso me daría la distancia desde el nivel inferior del mercurio, que es donde estaba el nivel de referencia, hasta la parte donde se encuentra el punto A, más la velocidad al cuadrado entre 19.62, porque es 2 por 9.81. Lo mismo ocurre en el punto B, pero en el punto B sería 0.358 más Z más 0.75, porque era la otra distancia que teníamos en la parte superior. Y ahora observen ustedes, no pongo aquí todo el proceso de eliminación, pero espero y lo interpreten. La Z de aquí, cuando ustedes multipliquen, por ejemplo, o lo desarrollen, les queda esto más esto. Y acá les queda esto más esto más esto. Entonces, Z en el segundo miembro, cuando yo lo pase al primer miembro, va a pasar como menos Z. Con el más Z que tengo yo en el primer miembro se eliminan. Entonces, los puedo quitar ya desde aquí. Y desaparecen, y eso me llevan a tener esta ecuación que finalmente la pongo como presión en A menos presión en B igual a esta relación que le llamo ecuación número 1. Generalmente este tipo de equipos que suelen tener manómetros diferenciales es muy característico que encontremos diferencias de presiones, no presiones puntualizadas. Sí hay valores de presiones puntualizadas, pero en la mayoría de los casos no me interesa el valor puntual, sino una diferencia de presiones. Yo generalmente les hago la analogía, por ejemplo, con el caso de edades. Es como si yo les dijera, no sé, si que ustedes vean, yo aquí veo a dos personas, ustedes no están viendo ahorita las que yo estoy a lo mejor probablemente viendo ahorita aquí, veo a dos personas y les digo,
la diferencia de edad entre estas dos personas es de 5 años. Y les pregunto, ¿cuál es la edad de la persona mayor o de la persona menor? Pues no se va a poder conocer. ¿Por qué? Porque no saben qué edad tenga alguno de ellos para conocer la del otro. Ya sé que la diferencia de años es de 5, pero hay múltiples posibilidades. Puede ser que uno tenga 6,5, otro 1,5. Puede ser que uno tenga 70, otro 65. Uno tenga 50, el otro 45. O uno tenga 15, el otro 20. En fin, hay muchas posibilidades que me pueden dar esa diferencia de 5 años. Entonces, lo mismo ocurre aquí en los manómetros diferenciales. Tengo yo una diferencia de presiones que tiene un valor característico. ¿Cuánto? No lo sabemos ahorita, pero al menos puedo saber la diferencia de presiones. Para conocer una presión puntual, pues necesito al menos una de ellas. Bueno, es lo que podemos hacer con la ecuación de Bernoulli. De aquí podemos meter la ecuación de continuidad. Recuerden que el caudal es una constante, entonces sería Q igual a área A por velocidad de A, y eso es igual a área B por velocidad de B. Despejo la velocidad de A y me queda área B entre área A por velocidad de B. Como conozco los diámetros, puedo meter los diámetros aquí para calcular las áreas. Los otros términos se van a eliminar, los de pi, entonces no hay problema. Es como si me quedaran exclusivamente los diámetros. Multiplico, hago las operaciones, las elevo al cuadrado y me queda que la velocidad de A va a ser 0.25 veces la velocidad de B. ¿Cuánto vale? Pues quién sabe, pero al menos sé que vale 0.25 veces el valor que tenga la velocidad de B. Y a eso le voy a llamar ecuación 2. Si esta ecuación 2 la reintegro en la ecuación 1, que es la que me había surgido de la ecuación de Bernoulli, obtengo esta ecuación, que es presión en A menos presión en B, y obtengo esta ecuación que ahorita me va a servir para encontrar ya prácticamente los valores. Entonces, les voy a dejar de compartir esto para presentar la última laminilla. Y tenemos ahora, déjenme checar. Bueno, entonces observemos lo que llevábamos. Teníamos hasta un momento dado precisamente las diferencias de presiones, pero ahora todo está ya en función de la velocidad de B. Perdón por la nitidez, no se alcanza a ver muy bien, pero es velocidad de B al cuadrado menos 0.0625 la velocidad de B al cuadrado entre 19.62 más 0.75. Todo ello multiplicado por 9,810, pero esa diferencia de presiones, si observan ustedes, ya está en función exclusivamente de la velocidad de B al cuadrado. Pues ya se simplificó, y haciendo las simplificaciones todavía que se puedan ejecutar, me lleva a obtener la siguiente relación, que es la número 3. La presión en A menos la presión en B sería 468.75, la velocidad de B al cuadrado más 7,357.5. A eso le vamos a llamar ecuación número 3. Por último, para el manómetro diferencial, yo les había comentado en un principio que el manómetro diferencial, esa parte de ese ramal estaba bajo condiciones estáticas, y eso me permitía aplicar la ecuación de la hidrostática para obtener también un valor. Entonces, la ecuación de la hidrostática es, por ejemplo, si yo empiezo en el punto A, entonces tengo la presión en A, voy hacia el extremo derecho, tengo una superficie equipotencial, como voy hacia abajo, la presión se vuelve positiva y tengo el peso específico, que sería densidad por gravedad, y todo esto que está entre corchetes, que sería la altura. Entonces tengo densidad, gravedad, altura, y eso es una presión, por lo tanto sí lo puedo sumar con la presión que tengo aquí en A. Lo mismo, como ahí también, al nivel donde se encuentra la presión, donde tengo el agua y empieza el mercurio, forma una superficie equipotencial, me puedo ir al extremo derecho donde todavía hay mercurio y voy hacia arriba, entonces ahora es negativo, y como sigo teniendo mercurio, sería densidad del mercurio por la gravedad por 0.358. Acuérdense que el peso específico es densidad por gravedad. Luego, sigo yendo hacia arriba, allá dejé la capa del mercurio, ahora tengo una pequeña capa de agua otra vez, y sería menos densidad del agua por gravedad, que multiplica su altura, que sería Z más 0.75, y esto es igual a la presión en B, dado que ahí se tiene ya una superficie equipotencial.
Sustituimos, aquí si observan ustedes esto de 9,810 Z, que sería la densidad del agua por gravedad por la Z. Entonces me da 9,810 Z. Y acá donde tengo otra vez el término del agua está negativo, pero también está con Z. Entonces puedo eliminar esos dos términos. Y eso me permite obtener la siguiente relación. La presión en A más 3,511.98 menos 47,762.93 menos 7,357.5 igual a presión en B. Entonces ya todo es valor numérico, las únicas incógnitas son presión en A menos presión en B, de manera que si yo despejo presión en A menos presión en B me queda 51,608.45. A esto lo voy a llamar ecuación 4. Y si ahora, como ya tengo un valor numérico, me voy a regresar a la ecuación 3. La ecuación 3 la teníamos en función de la diferencia de presiones. Teníamos que presión en A menos presión en B era este término, y eso era igual a este segundo miembro que estaba en función de la velocidad de B. Pero como ya conozco ahora sí un valor numérico de las diferencias de presiones, ya lo único que me falta es despejar la velocidad de B. Entonces hago este valor, le resto este valor de 7,357.5, lo divido entre 468.75, le saco raíz cuadrada y ya tengo la velocidad en B, me queda 9,716. Y en la ecuación de continuidad yo sé que el caudal es área por velocidad, entonces si conozco el área de B y la velocidad de B, que es 9,71, eso lo meto aquí en la ecuación y me da de 0,1717 metros cúbicos sobre segundo, que es lo que tengo aquí, es decir, 171.7 litros por segundo, que sería el caudal, y es lo que me pide prácticamente el ejercicio. Bien, a grandes rasgos, esto es lo que tendríamos en nuestro cálculo. ¿Dudas? ¿Nadie? Creo que no, profesor. ¿Comentar algo? ¿No? Ok. ¿Dudas? ¿El resto de los compañeros, Yael? Ok. Bien. Entonces, ese ejercicio, nadie tiene dudas. Ok, Excel, gracias. Entonces, les paso lista si quieren en lo que lo analizan y me dicen si no hay dudas para que estemos ya prácticamente para subirles el día de mañana su evaluación. Déjenme checar. ¿Qué pasó, Yael? No se te escucha. Claro. Sí. Sí, todo, claro, todo surge del valor de la primera ecuación. Desde ahí viene todo. ¿Sí? ¿Yael? Gracias. Ok. Bueno. Aguilar Vázquez. Gracias. Aguatsi. Presente. Gracias. Amaro Méndez. Presente. Gracias. Castillo Lara. Lizeth. Presente. Gracias. Cruz Bautista. Presente. Gracias. Chilaca. Presente, profe. Huella Ramos. Gracias. De León Aldino. Gracias. Nayeli. Eufrasio. Presente. Gracias, Eufrasio. Rosalba. Galindo Reyes. Renato. Presente, profe. Gracias. Erika. Presente, profe. Gracias. Ojeda Martínez.
No está. Ok, Pérez García, Braulio. Presente, Gracias, profe. Braulio. Noé Sánchez Camacho. Presente, profe. Gracias. Itzel. Presente, profe. Gracias. Polar Martínez. Gracias. Temazatzi. Creo que no está. Ana María. Presente, profe. Gracias. Bien, dudas. Dudas relacionadas. Ya tengo prácticamente casi el examen, entonces yo creo que me falta todavía un poquito menos de la mitad. Lo termino y yo creo que mañana se lo subo para que lo podamos realizar, por favor. ¿Alguna duda? Chequen el ejercicio, traten de realizarlo, vale la pena. Yo creo que es nada más anclar las tres ecuaciones, la de Bernoulli, la de continuidad y la de la hidrostática al venturímetro, y es algo muy común, cotidiano, incluso en sistemas de aire acondicionado, tener este tipo de equipos donde se puedan calcular velocidades, presiones y otros parámetros. Aquí no me pidieron presiones. Si yo, por ejemplo, insertara un manómetro en el sistema, ya tendría el valor de una de las presiones. Entonces, con ese valor de cualquiera de las presiones y con lo que ya habíamos obtenido, pues es lógico que se puede encontrar el otro valor de la presión, porque ya teníamos la diferencia de presiones, entonces conociendo una de ellas, pues puedo encontrar la otra, ¿no? Entonces, ¿dudas? Perdón, dijo ecuación de Bernoulli. ¿Cuál es más? En este ejercicio lo que aplicamos fue la de la ecuación de Bernoulli, la de la hidrostática y la ecuación de continuidad. Ok, Yael, gracias. Bien, voy a generar nada más, a darles una expresión ya muy breve de lo que son ya vamos a empezar precisamente con lo que son los parámetros y sistemas de turboenergía. Entonces les voy a compartir, déjenme checar nada más tantito la hoja. Permítanme más, déjenme checar aquí un dato. Ver si es... Déjenme checar, permítanme.
Ok, déjame ver, entonces, ahora. Bien, nada, les quería mostrar ahorita, antes de que entráramos precisamente ya las condiciones de lo que les comentaba de las velocidades relativas, que fueran investigando, creo que les había comentado por ahí que fueran viendo algo de velocidades relativas. En algunos de los casos les dejé, no sé si también con ustedes, ya les había dejado la investigación de este tipo de velocidades, o fue solo ahorita todavía con el grupo A. Es un caso tipo, aparece, lo pueden descargar prácticamente de internet, es el cálculo para evitar cavitación, nada más para que vean que la situación es prácticamente la misma. El problema viene prácticamente aquí abajo, es de un sistema de bombeo, y observen lo que les había comentado, casi todo el cálculo está o versa precisamente sobre lo que es la parte de succión, donde se suelen presentar los problemas. En la clase de ayer veíamos todas las posibilidades de evitar la cavitación en un sistema, ¿no? Entonces aquí tenemos las características de este ejercicio, las velocidades con las que se trabajan y la bomba con la que ya piensan trabajar, con la que ya está acotado el sistema. Se realizan los cálculos, lo que les comentaba, le agregan el 0.5 para tener un mayor margen de seguridad. Lo meten aquí a las ecuaciones. Esta no es otra cosa más que la ecuación de Bernoulli, la ecuación de energía, y aquí les dice, al aplicar la ecuación de Bernoulli, entre el punto 0 y el punto A, que es lo que teníamos acá entre la parte de la atmósfera, y aquí donde tenemos la válvula, entre esos dos puntos aplican la ecuación, que es prácticamente en la parte de succión, y los términos de cabezas de estáticas, las pérdidas del sistema, y esto nos lleva precisamente a obtener las características de si el problema va a tener la posibilidad de cavitar o no, y los codos que se están tomando en cuenta, los factores para las pérdidas, para aplicar las pérdidas secundarias, y tenemos el NPCH que vamos a obtener, obviamente calculando previamente el número de Reynolds para saber si el flujo es laminar o turbulento. Y aquí me lo dan, por ejemplo, para estas condiciones del agua a 70 grados Fahrenheit. Se puede ir disminuyendo la temperatura para que vean qué posibilidades y cómo jugar con el NPCH para decir, efectivamente, al bajar la temperatura, puedo disminuir la cavitación. Claro, en muchos de los casos se puede hacer, pero esto depende más de la situación que nos diga a veces el propio dueño, ¿no? Que nos diga, el equipo no puede tener otra temperatura que sea 70 grados Fahrenheit, entonces tengo que irme por otra posibilidad y evitar la de querer bajar la temperatura porque me lo están impidiendo, entonces tengo que buscar otras alternativas, entre ellas lo que les había comentado previamente. Otra situación muy característica es que verifiquen esto. Yo les había dicho que la E minúscula le íbamos a poner como rugosidad absoluta. Aquí en esta literatura lo ponen la E mayúscula, llamémosle así, pero en letra griega, como la rugosidad absoluta, perdón, y esa yo la manejo como la relativa. Entonces, nada, tengan cuidado, este término E en D es rugosidad relativa. Y a pesar de llamarle rugosidad relativa, llega a haber unos autores muy escasos que les dan la situación contraria. E incluso encuentran en el diagrama de Moody, encuentran el diámetro entre la rugosidad absoluta. Entonces, tengan cuidado, pero daría lo mismo. Si yo meto primero el diámetro, lo divido entre la rugosidad relativa, me va a dar lo mismo, solo que el gráfico del diagrama de Moody voy a tener valores muy grandes en esos datos que me dicen de rugosidad relativa. Y cuando yo meto primero la rugosidad relativa entre el diámetro, tengo valores muy, muy pequeños. Es como lo hemos hecho, y aquí, por ejemplo, tenemos puntos, son 9/100 milésimas prácticamente, ¿sí? En el caso contrario, lo invierten y les va a dar a lo mejor 90,000, ¿sí? Bueno, entonces es prácticamente los casos con los que entramos y les dice que aquí les da un factor, aquí ellos lo ponen como F, nosotros lo manejamos como lambda. Y las características con las que también pueden encontrar a veces la rugosidad relativa, si no la encuentro de tabla, si no la encuentro por interpolación, si no la encuentro por el propio fabricante, existen algunas tablas de nomogramas.
donde precisamente con el puro diámetro, en este caso es para un diámetro de 2 pulgadas, con el diámetro de 2 pulgadas y se trataba de acero comercial. Entonces, con la línea de acero comercial y las 2 pulgadas, donde se crucen, me voy hacia el lado izquierdo y obtengo la rugosidad relativa del sistema. Si hasta aquí tengo 0.0008 y hasta acá tengo 0.001, entonces a la mitad tengo 0.0009 prácticamente, ¿no? Los valores de rugosidad relativa. Y aquí tenemos el diagrama de Moody. Otra situación característica es que algunos diagramas de Moody empiezan casi desde el de 3 ceros en adelante y empiezan con el 0.02 por ahí. Entonces es cuestión de buscarle y sí existen tablas del diagrama de Moody que nos lleguen a dar valores mucho más pequeños. Observen, aquí tenemos todavía valores con 2, 4, 5 ceros y el 5 y valores todavía más pequeños en este extremo de rugosidad relativa. Pero existen tablas en las que no se perciben esos datos, entonces es cuestión de buscarle y tenemos ya aquí los datos. Aquí calculamos, tenemos ya el NPCH ya metiendo todos los valores y pues obtenemos precisamente el valor del requerido de la curva, lo comparamos y ya con ello obtenemos el caudal. Me dice que el NPCH requerido es de 2 pies para esta curva en la propia figura, para estas condiciones, y el NPCH lo podemos verificar a partir de aquí, con las condiciones que tengamos nosotros de caudal. Obviamente nos vamos a las condiciones que tenemos aquí, de litros por hora o galones por minuto, nos vamos y en este extremo anda por aquí el valor, creo que les daba de 2, el requerido, por aquí arriba, el NPCH requerido, aquí está, 2 pies. Entonces el valor en pies que tenemos precisamente para el de 2 pies, lo tenemos en, déjenme ver las características, de 5. Entonces está aquí sería de 0 prácticamente, 5 y 10. El 2 para las condiciones que tenemos aquí viene a estar, nada, hay que hacer la conversión de los litros por hora o los galones por minuto que tenemos y ya anda por estos rangos de este punto. Entonces viene a dar como en un 2, ¿sí? 3, 4 y 5 por aquí así. Entonces viene a dar con un NPCH requerido de 2 y el que yo calculo pues obviamente debe ser mayor para estas condiciones y que pueda estar operando bien la bomba por NPCH aquí exclusivamente. Bien, eso es a grandes rasgos y me gustaría ya nada más verificar y comentarles que vayan viendo lo de velocidades relativas. Si lo voy a checar, si no lo tengo ahí en el Classroom, les voy a dejar esa situación. Es similar a lo que ya habíamos trabajado por ahí en una de las tareas con los vectores, con las sumas de vectores. Eso lo vamos a estar otra vez retomando. Necesito ver algo muy superficial así de lo que son velocidades relativas y empiezo a trabajar con la parte también dinámica, pero metiendo ahora fuerzas en los propios sistemas. Vamos a ver, por ejemplo, las fuerzas en los álabes, cómo se dan en las turbomáquinas, empezando con fuerzas, por ejemplo, en sistemas de tuberías, como fuerzas en codos. Con esas condiciones estaríamos entrando, yo creo, la próxima semana, ya de que hayamos hecho el examen. Entonces, dudas para lo que va a ser su examen o alguna otra duda así muy breve que se pueda trabajar ahorita. ¿Nadie? ¿No? Creo que no, profesor. Ok, jóvenes. Si no hay dudas, pues vamos a dejarle hasta aquí y nos vemos el día de mañana para su examen, ¿no? Por favor. Sale, jóvenes. Nos vemos. Entonces, Sale, sí. vale, profe. Sale, jóvenes. Nos vemos. Dios. Adiós.